Bien, vamos a terminar hoy el tema de programación dinámica viendo un tipo de ejemplo adicional, que es el caso de programación dinámica probabilística. Entonces, veamos en qué consiste la programación dinámica probabilística y qué diferencia tiene con lo que ya hemos venido trabajando, que son los casos determinísticas, ¿verdad? Sí es importante que hagamos una diferencia entre el concepto determinístico y el concepto probabilístico, porque, por ejemplo, digamos, en matemática, qué sé yo, una operación como por decir que usted suma, si estamos en base 10, ¿verdad? Usted suma 4 más 2, eso es 6. Y eso es determinístico, porque básicamente todos tenemos que llegar al mismo resultado. De pronto uno resuelve una ecuación y esa ecuación tiene solución única, entonces si tiene solución única, todos deberíamos llegar al mismo resultado. Entonces, los métodos determinísticos son métodos como que permiten siempre, bajo ciertas condiciones, o si se da el escenario, automáticamente tiene que darse esto otro. O sea, no hay otro estado, digamos, otra posibilidad. Cuando los modelos son probabilísticos, entonces existe una probabilidad de que se dé cierto resultado, pero también hay probabilidad de que se dé otro resultado o otros resultados. Entonces, cuando asignamos probabilidad a este tipo de problemas de programación dinámica, el elemento estado se va a convertir en un escenario donde, digamos, podemos predecir que puede pasar esto, pero es basado en una probabilidad. Aún así, digamos, estaríamos tomando decisiones basadas en un riesgo de que eso no se dé, digamos, de alguna manera, porque la probabilidad no garantizaría 100% ese escenario. Entonces, un poco así para contextualizar, ¿qué es un evento que uno puede considerar determinístico? Que es siempre, si usted mezcla arroz y frijoles, hace gallo pinto, o sea, no hay de otra. Si alguien mezcla arroz y frijoles y hay una probabilidad de que salga gallo pinto, ya estaríamos diciendo que hay una posibilidad de mezclar arroz y frijoles no salga gallo pinto, pero bueno, no va a ocurrir en ese caso. Ahora, si usted mezcla, no sé, qué sé yo, va a ser y algún tipo de postre. Bueno, entonces agregue queso crema, agregue esto y lo otro y hornero, y usted con eso va a salir un cheesecake. Bueno, ese ya puede ser probabilístico porque va a depender de que ponga la temperatura apropiada, le dé el tiempo adecuado, que el queso crema esté en buenas condiciones, que etcétera, etcétera. Ya depende de otras variables, ¿verdad? Para la mezcla, que es más compleja y entonces, bueno, y que no se vaya a la luz cuando está en plena cocción y entonces al final no salga un cheesecake, sino que va a salir otra cosa, digamos. Entonces hay una probabilidad de que el cheesecake salga si uno sigue los pasos de la receta, ¿verdad? Pero, como le digo, mezclamos arroz y frijoles y prácticamente tenemos gallo pinto, digamos, ese sería como un ejemplo más de tipo determinístico. Bueno, entonces acá la programación dinámica probabilística difiere de la determinística en que el estado de la siguiente etapa no está determinada por completo por el estado y la política de la decisión en la etapa actual. O sea, lo que yo decida ahora, en este momento, para la etapa siguiente, digamos, no puedo yo garantizar en pleno de que se vaya a dar cierto resultado. En su lugar, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, entonces, ese estado que yo voy a suponer que puede pasar, va a estar determinado por una distribución de probabilidad. O sea, yo le asigno una probabilidad de que pueda ocurrir ese resultado. Sin embargo, entonces, esta distribución de probabilidad queda completamente determinado por el estado y la política de la decisión de la etapa actual. En este diagrama vamos a ver más o menos ese modelo. Entonces, digamos, aquí tenemos un estado S, ¿verdad? Entonces, y aquí una función, que es la función recursiva que siempre utilizamos en todos los modelos de programación dinámica, donde esta función siempre toma decisiones basadas en el estado y en el valor de decisión. Entonces, empieza un estado de S, tomamos una decisión XN, y de aquí se pueden dar varios estados, el 1, el 2, hasta el estado S. Pero cada uno de estos estados puede ocurrir
Vea que estamos en la etapa ya n+1. Este es en la etapa n, o sea, es el estado siguiente. Entonces, estos estados se pueden dar, pero bajo ciertas probabilidades, P1, P2 hasta P(s). Entonces, la probabilidad de que se dé este es básicamente, eh, digamos, un valor y puede ser que entonces tampoco ocurra, ¿verdad? En cambio, en el caso anterior, era muy directo, o sea, vamos a pasar aquí, gente que está en la sala de espera. En cambio, en un modelo determinístico eso sería más directo, porque digamos, sobra tanto espacio, como veíamos ayer en el caso del, del problema del barco, ¿verdad? Entonces sobra tanto espacio, entonces de ahí yo defino cuántos artículos me caben de tal tipo. Entonces el estado siguiente va a determinar de cuánto espacio ocupé y entonces el estado siguiente es lo que me va sobrando. Y eso, digamos, es fijo. O sea, si yo tengo 4 toneladas disponibles y ocupo 2 toneladas, me quedan 2 toneladas para el siguiente estado y así sucesivamente. Pero aquí, digamos que el modelo cambiaría. Yo tendría que decir que hay una probabilidad de que queden 2 toneladas, por ejemplo. Bueno, estoy aquí especulando, no es que el problema que resolvimos ayer se pueda resolver también con un modelo probabilístico. Nada más es para que vean ustedes la diferencia. O sea que el estado no es una consecuencia directa de acá, sino que depende de una probabilidad. Entonces, además, estas probabilidades están condicionadas o sujetas, por supuesto, o restringidas a unos costos también. Entonces, siempre hay costos de por medios, costos limitados, y entonces posiblemente lo que tenemos que hacer en este tipo de problemas es tomar decisiones que tengan un objetivo, ya sea minimizar costos, maximizar ganancias, pero basados en una probabilidad. Lo que hay que optimizar es cuál es el escenario, la combinación, digamos, de la combinación que debo hacer entre los estados acá y las decisiones que debo tomar para tener una alta probabilidad o la mayor probabilidad posible de que se dé tal escenario, de que se maximice el ingreso, de tener, digamos, costos mínimos, por ejemplo. O, digamos, si tengo un capital definido, entonces, ¿cuál sería el escenario más probable de manera que yo optimice ese capital, digamos, comprando cierto equipo, por decir algo? Entonces, bueno, un poquito por ahí va el asunto. Vamos bueno, aquí, digamos, casi todos estos problemas se pueden representar con un diagrama de árbol, que es más o menos como el que se usaba en probabilidad condicional. Íbamos haciendo el escenario y cuál es la probabilidad de que esto ocurra dado que ocurrió aquello, cosas por el estilo. Sin embargo, el diagrama de árbol, aunque es un recurso visual que de pronto ayuda como a entender un poco la situación, no es tan bueno o tan eficiente cuando ya hay muchos nodos posibles y esas ramificaciones se van haciendo tan grandes que entonces a veces la hoja no le alcanza a uno para hacer todos los nodos y se hacen un montón de líneas y conexiones con datos de probabilidad y eso más bien dificulta la interpretación. Entonces, tampoco hay que engolosinarse demasiado con este tipo de representación. Esto es un modelo básico, un modelo sencillo, como pasando de una etapa a la otra, pero pensemos que en los problemas de programación dinámica tenemos inclusive varias etapas, 3, 4 etapas o más. Entonces, este árbol, a partir de este nodo, sigue extendiéndose y saldrán más nodos y esos nodos se extienden a más posibilidades. Entonces, se va haciendo una estructura tan compleja que de pronto cuesta darle seguimiento. Entonces hay que valorar muy bien como el tipo de problema que estamos trabajando, si en realidad, digamos, vale la pena hacer un árbol o no. Entonces yo eso se los dejo ahí como a la libre, pero no es una obligación tener siempre un árbol, solo cuando se facilite de verdad por la cantidad de estados que se pueda manejar en el problema. Veamos entonces un ejemplo que es el que vamos a trabajar hoy. Dice el ejemplo así, considere un sistema electrónico que tiene 4 componentes, cada uno de los cuales debe trabajar para que el sistema funcione. La confiabilidad del sistema se puede mejorar si se instalan varias unidades paralelas en uno o más de los componentes.
La siguiente tabla muestra la probabilidad de que los respectivos componentes funcionen si constan de una, dos o tres unidades paralelas. Ahorita antes de pasarles el enunciado les corrijo ahí esas letras adicionales que están en el texto. Veamos aquí la tabla. Bueno, entonces aquí en resumen es, el sistema funciona si están funcionando los cuatro componentes. O sea, estos cuatro componentes son necesarios para que un sistema pueda operar. Si uno de los componentes falla, el sistema ya no está funcionando. O sea, ya se cae, digamos, ya no puede operar. Entonces aquí se propone una idea, digamos que, bueno, por ejemplo, se puede utilizar, creo que ustedes ya por lo menos lo han escuchado a nivel de computación, ¿verdad? Que es em, el trabajo y programación en paralelo, ¿verdad? Entonces, uno puede de pronto trabajar diferentes tareas y distribuirlas, ¿verdad? En diferentes núcleos para agilizar el trabajo, digamos. Y bueno, si uno deja funcionar, pues hay otros tres que están funcionando. Funciona también, por ejemplo, eh, en los clústeres que hay de información, por ejemplo, los servidores donde en la nube, ¿verdad? Tienen que haber réplicas y copias que en caso de que algún servidor falle o así, digamos, no se pierda la información de las personas. Entonces, tienen que haber otros equipos que trabajan en paralelos, que van haciendo como copias, que son como espejos, ¿verdad? Que son como una seguridad. Entonces, cuando uno falló, tiene que entra el otro en funcionamiento a sustituir al que está fallando mientras se le da la respectiva reparación. Los aviones, por ejemplo, tienen también un sistema incorporado de que si el sistema de arranque principal no funciona, ¿verdad? Y se apaga un motor, entonces existe la posibilidad de otro sistema de arranque alternativo complementario para que el motor pueda accionarse, ¿verdad? Y pueda también funcionar. Entonces no es como que, bueno, ya sería como un riesgo, digamos, bastante bajo, pero bueno, que puede pasar que ninguno de los dos sistemas de arranque funcionen y que eso, bueno, conlleve a un accidente aéreo, ¿verdad? Pero digamos, son como prácticas cotidianas que se pueden tener para que en el momento de que uno de los equipos falle, el otro siga funcionando y podamos operar de manera normal, mientras se le da el mantenimiento y la reparación respectiva al que falló. Entonces, aquí el análisis que se hizo es que parece que se mejora la eficiencia de funcionamiento de los componentes si se tienen varias unidades en paralela. E inclusive, vea, por ejemplo, si del componente uno la probabilidad de que funcione, de que tenga un buen funcionamiento es de 50%, básicamente. O sea, hay un 50% de que falle también, en realidad es bastante alto. Esto es un prototipo, ¿verdad? Yo creería que los equipos que venden y más dependiendo, imagínense si este es un equipo médico, esto es peligrosísimo, ¿verdad? O sea, las probabilidades de que falle son extremadamente altas y podríamos poner en riesgo a pacientes, ¿verdad? Pero no importa, o sea, la idea es aquí como entender bien cómo es que funciona el asunto, pero a sabiendas de que, por supuesto, uno puede conseguir en el mercado equipos mucho más eficientes, ¿verdad? Y con probabilidades más altas de funcionamiento y poca probabilidad de que falle. Pero bueno, en este caso se interpretaría que hay un 50% de riesgo de que falle. Pero si tuviéramos dos unidades de este tipo en paralelo, entonces la probabilidad de que funcione es de 60%, aumenta un 10% más la probabilidad de que esté funcionando el equipo y se reduce el riesgo en un 10%. Acá, si montamos tres unidades en paralelas, entonces mejoraríamos esa capacidad de funcionamiento a un 80%. Entonces vean que si la empresa pudiera manejar tres unidades en paralelas de este dispositivo, entonces podríamos pasar de un 50% de riesgo a un 20%. Y ya eso pues es bastante significativo. Y así para cada componente. Digamos, esta sería la probabilidad de que funcione si solo tenemos una unidad. La segunda fila son todas las probabilidades para cada componente de que funcionen si tenemos dos unidades paralelas. Y en caso de tener tres unidades en paralela, estas son las probabilidades de que cada componente esté funcionando. Bueno, entonces acá la probabilidad de que el sistema funcione va a ser el producto de probabilidades de que los componentes respectivos funcionen. O sea, por ejemplo, si tengo, ¿cuál sería la probabilidad de que funcione el sistema si todos los componentes
los adaptamos a 3 unidades en paralelo. Entonces ustedes tendrían que multiplicar esta probabilidad por esta probabilidad, por esta y por esta. Porque sería como que vayamos haciendo el árbol. Entonces ustedes dicen, bueno, la primera rama es, vamos a asignar el primer componente. La segunda etapa asignamos un segundo componente. Tercera etapa, la tercera. Entonces, va a haber una ruta de salida hasta final, ¿verdad? Cuando ya se asignan los 4 componentes, que es la óptima. Y lo que va dejando en estos arcos son probabilidades. Entonces, ¿cómo saca uno? Bueno, la probabilidad total de que funcione. Bueno, eso es como si hacíamos en los diagramas de árbol de probabilidad condicional. Entonces uno multiplica las probabilidades de las ramas, ¿verdad? Si son 4 ramas, hay que multiplicar todas las probabilidades entre sí. Entonces, ese es un elemento diferente a los problemas anteriores, porque por lo general, los problemas de programación dinámica que veníamos trabajando, que digamos que eran, por ejemplo, el de mochila o el de asignación, en general, por lo general suman, digamos, el dato pasado con el presente y va haciendo un acumulado. Aquí, como la función objetivo se va a centrar en la probabilidad, en mejorar esa probabilidad, entonces yo no puedo sumarle la probabilidad pasada con la probabilidad presente, porque eso lo va a llevar a cosas equivocadas. Imagínense que aquí, si ustedes, ese cálculo que hicimos de, así, digamos, exploratorio, de multiplicar estas probabilidades, no las hicieran multiplicadas, sino sumadas, ya con solo estas dos probabilidades ya sobrepasan a uno. O sea, esto no tiene sentido. Porque estos son eventos independientes. Entonces, si ustedes recuerdan, un evento independiente, tal vez para recordarles, eh, un evento independiente, si usted tiene la probabilidad de A intersección B, si A y B son independientes, entonces esto es probabilidad de A por la probabilidad de B. Y aquí los eventos son independientes, es decir, el que funcione o no este componente no tiene nada que ver con que funcione este otro. O sea, son componentes diferentes y que hacen funciones diferentes, pero posiblemente están interconectados y uno le pasa información al otro y el otro al otro y todos necesitan funcionar para cumplir, digamos, su papel en la vida y que todo el sistema funcione, digamos, de manera adecuada. Pero entonces, esta es la regla que vamos a tener acá que aplicar, ¿verdad? Para los que estuvieron en probabilidad conmigo, cuando habíamos hecho el taller donde ustedes expusieron algunos casos, creo que por ahí, no sé si fue alguien que expuso o se los comenté en clase, se explicaba un problema del clima, digamos, de una persona que decía, y la probabilidad de que llueva hoy es de 60% y de que llueva mañana es de 40%. Entonces, la probabilidad de que llueva entre hoy y mañana es de 100%, porque sumaba erróneamente las probabilidades. Pero si esa persona hubiera seguido, hubiera agregado un día más, ya se pasa el 100%, ¿verdad? O sea, porque estás calculando las probabilidades de manera equivocada, porque el día, digamos, hoy y mañana son días diferentes, son independientes, y lo que pase hoy no debería afectar mañana, ¿verdad? Entonces, la forma correcta de calcular debió haber sido multiplicar la probabilidad de hoy, que era 60% de lluvia, por la probabilidad de mañana de 40% de lluvia, ¿verdad? Y entonces 6 por 4, 24. Entonces, la probabilidad de que llueva entre hoy y mañana es de un 24%. Ese debió haber sido el cálculo, el cálculo correcto. Muy bien. Hasta aquí, no sé si hay alguna duda. De Ok, momento no, profe. todo en orden. Bueno, muy bien. Vamos a agregarle ahora, aquí lo que tenemos son las probabilidades, ¿verdad? Entonces, de que los equipos estén funcionando. Ahora vamos a agregarle una restricción importante al problema, ¿verdad? Porque tampoco se trata, o sea, aquí yo diría, si a mí me ponen a escoger y la empresa le dice a usted, Jay, compre lo que usted quiera, deme la mejor solución, y entonces lo mejor es comprar 3 unidades en paralela de todos los componentes y esto le va a dar la probabilidad mayor. Pero no toda la vida es así tan bonito. O sea, muchas veces, o lo que pasa casi siempre es que el recurso es limitado. Entonces aquí vamos a tener un agravante, que es que la empresa lo que le va a decir es, vea, lo que tenemos para invertir de momento en esa mejora ya son $1000.
Entonces, deme la mejor solución que pueda con esos $1000, basado en esas probabilidades. Y estos son los costos de cada uno de esos componentes. Estos costos están en cientos de dólares. Es decir, para que se entienda bien, este uno, como son cientos de dólares, hay que agregarle dos ceros. En realidad son $100, $200, $100, $200, 200, 400, 300, 300, 300, 500, 400 y 400. Entonces ya aquí se nos cae la estrategia, esta que queríamos acá, que era la mejor. ¿Por qué? Porque entonces yo tendría que escoger esta fila, ¿verdad? Como mi solución óptima. Pero vea, si sumamos, tenemos $300 aquí y 500, ya llevamos 800. Le agregamos $400, ya 1200. Ya por aquí ya nos pasamos, $200. Imagínense, todavía falta comprar tres componentes, cuatro que valen $400. Llegaríamos a $1600. Entonces, eso no va a ser posible. Entonces, vayamos pensando y haciéndonos la idea de que la solución ideal va a ser que, pues en algunos casos vamos a tener que dejar un componente y en otros vamos a poder comprar dos o tres, digamos, dependiendo. Entonces va a ser una combinación acá. Ahora, conviene dejar tres componentes cuatro o tres componentes dos y uno del uno o tres del uno y uno del tres. Eso es lo que vamos a tratar de resolver en este problema de programación dinámica. Ahora sí, ¿se entiende? ¿Se entiende el problema ya combinado con los costos? Entonces, les invito a que, si gusta, me siguen con el documento de Excel. Vamos a irlo llenando ahí para ir completando la información que nos permita resolver este problema. Ok, me confirma si pueden ver el documento de Excel. Sí, profe. Ok, ¿alguien necesita que le demos un minutito para abrirlo? Pues podemos continuar de una vez. Muy bien, bueno, vean, aquí van a encontrar dos pestañas ustedes, ¿verdad? Ahí. Una que dice componente, plan y otra dice componentes. Entonces, bueno, aquí es donde vamos a resolver el problema. Ya está hecho la modelación parecida a como lo hemos venido resolviendo. La idea es como poder tener como una estructura, o sea, que cuando ustedes vayan a enfrentarse a un problema de estos, como que estén familiarizados por lo menos con una estrategia para que sepan cómo organizar la información, cómo interpretarla y cómo empezar a construir estas tablas de decisión. Porque luego, si uno empieza así como a buscar diferentes maneras y muchas estrategias, y se le puede hacer como un enredo de qué hacer, en qué casos, bajo qué situaciones, ¿verdad? Y estamos todo trabajando dentro de lo que es la programación dinámica. Entonces, si un problema está dentro del bloque de programación dinámica, posiblemente es porque tiene características principales entre sí. Entonces, deberían tener estrategias de solución muy similares, ¿verdad? No idénticas, pero sí bastante similares. Entonces, recordemos cómo vamos a estructurar este problema. Siempre lo más importante, por ejemplo, es tener claridad de cuál es el escenario en el cual vamos a trabajar. Entonces, esta imagen intenta un poco modelar lo que está pasando. Vean, en este caso son cuatro componentes. Entonces, cada componente, este problema va a ser similar al de la mochila. Y también bueno, sí, al de la mochila que hicimos ayer, que fue ejemplificado tanto como en el barco, como en el que les quedó ahí para el quiz, ¿verdad? De guardar algunos objetos. ¿Y qué particularidad tiene o qué similitud a este? Que aquí también hay que comprar artículos, digamos, hay como que asignar ciertos tipos de artículos. Entonces, la forma en que vamos a ir calculando esa asignación es
dividiendo el problema en etapas, donde cada etapa es ir agregando el artículo siguiente. Ayer en el problema del barco lo hicimos así, empezamos con un escenario de que si solo tengo un artículo, ¿qué pasaría? Ahora, si ya agregamos un artículo adicional, ¿qué va a pasar? Y así hasta que metíamos el tercero también en el juego y entonces ya las combinaciones se iban dando ahí en el proceso. Bueno, acá entonces vamos a tener un componente uno que va a ser como la primera etapa, el componente 2 la segunda etapa, tercera etapa, el componente 3 y la etapa, aquí se me olvidó, es componente 4, hay que cambiarle esta imagen. ¿Y qué hay en cada una de las etapas? Bueno, en cada etapa llega un estado anterior, tengo que tomar una decisión, que es el X, que es la decisión que yo voy a tomar, y en cada estado tiene que haber una probabilidad asignada y un costo. Bueno, siempre hay una variable costo que está involucrado ahí. Que por lo general ese costo es importante para la toma de esta decisión del X. Luego, una vez que se hace la asignación acá o que se toma la decisión, generaría un estado que pasa a la siguiente etapa. Y entonces acá, esta segunda etapa tiene también su probabilidad, sus costos y tiene otra decisión. Que una vez tomada esa decisión, genera una condición que pasa al tercer componente o la tercera etapa. Entonces, cuando vamos a asignar el tercer componente, este tiene su costo, su probabilidad y también tiene que tomarse una decisión que pasa a una cuarta etapa, que es para agregar el cuarto componente, donde vamos a tener probabilidades, costo y tomar una decisión para finalmente ya tener el problema terminado. Por lo general, la última probabilidad acá, como el problema, recuerden que es multiplicar probabilidades, la última la van a asumir como uno. Recuerdan que en los problemas anteriores lo que hacíamos es que el estado S5 se tomaba como cero para que a la hora de sumar no afectara, pero cero porque es el neutro de la suma. Pero en la multiplicación no pueden usar cero porque entonces se les va a quedar cero en todas las multiplicaciones, entonces no van a encontrar nada. Entonces, como es multiplicado, van a usar el neutro de la multiplicación, que es el uno. Entonces, vamos a asignar a este estado 5, que es un estado, digamos así como el le quedó al final, una probabilidad de uno. Recuerden que el problema lo vamos a resolver siempre de derecha a izquierda. Vamos a ir del último hacia el primer estado. Los datos que teníamos del documento en PowerPoint que estábamos viendo, las probabilidades asignadas a los componentes y tanto para sus diferentes variantes de compra que vamos a hacer, de 1, 2 o 3 unidades en paralelo, y los costos respectivos también para 1, 2 y 3 unidades en paralelo. Muy bien, ¿quién va a ser I en este caso? Y es cada una de las etapas. Ahí pueden cambiarle 1, 2, 3 y le agregan 4, porque van a ser 4 etapas que son 4 asociadas a los componentes. El S sub I, que son los estados, en la etapa I van a estar asociados a la disponibilidad de presupuesto para compra. Es decir, una vez que aquí tomamos la decisión de asignar una unidad paralela, 2 o 3, por ejemplo, eso va a tener repercusiones sobre el presupuesto inicial, porque el estado inicial va a ser los $1,000 que nos están dando para la compra. Pero si yo paso aquí y decido comprar dos componentes, entonces ya voy a gastar $200. Entonces, al estado siguiente, que corresponde a la compra del segundo componente, yo tengo que pasarle ya 800, porque tengo que restarle a los 10,000 que entraron, los 200 que me cuesta asignar dos. Y quedan 800 para acá. Ese es un camino. El otro camino es que compre tres o que compre uno. Entonces, igual, a los 10,000 hacen la resta que corresponda y pasan el sobrante para la compra del siguiente dispositivo. Sí es importante que tomen en cuenta en este problema. No pueden agotar el presupuesto antes, porque digamos, si llegan aquí y ya se acabó el presupuesto, entonces, sí, compraron equipo, pero no van a poder hacer funcionar el sistema, porque el sistema obliga que tiene que haber uno de cada uno, como mínimo, ¿verdad? O sea, y todos funcionando. Entonces, mínimo va a haber un componente de cada uno y el dinero extra que quede, hay que utilizarlo de manera eficiente para
aumentar la probabilidad de que todo el sistema en sí funcione. Entonces, ya ahí es donde hay que tomar la decisión si debo comprar más de cuál componente, de cuál de los cuatro. El F sub i, que en este caso es como la función objetivo, y para nosotros va a ser la probabilidad de que el sistema funcione. Entonces, en este caso, mientras más alta sea esta probabilidad, mucho mejor. O sea, mientras más cerca de uno, mejor. Entonces, es un problema de maximización. En sí, digamos, por ejemplo, para la etapa 4, para que ustedes vayan familiarizándose con la fórmula. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es seleccionar el óptimo del estado 4 y la decisión que tomemos aquí, en esta parte. Eh, y acá, recuerden que aquí en el X4, las decisiones es que sea una unidad en paralelo, dos unidades en paralelo o tres unidades en paralelo. Como estamos en la etapa 4, estamos comprando este componente, el 4, ¿verdad? Que aquí aparece como 3, pero es un 4. Y entonces, ¿cómo se calcula esa probabilidad? Pues es la probabilidad asignada a la decisión que se tome aquí por el óptimo, que al final también es una probabilidad que viene del estado anterior. Pero en este caso, como es la primera etapa que vamos a trabajar, el estado anterior es ese 5 y habíamos dicho que este tiene que empezar en 1. Entonces, para esta primera tabla le vamos a asignar 1 acá. Entonces aquí, bueno, hasta aquí hay alguna pregunta con este planteamiento. Muy bien. Digamos que vamos bien. Ahora aquí viene esta fase que entonces tenemos que decidir cuántos estados diferentes nos vamos a encontrar en esta primera etapa. Y entonces, con base en estos estados, calcular las probabilidades en estas decisiones y para cada fila escoger la más alta. Bueno, para eso, antes de ver cómo va a quedar esto aquí, vamos a pedirles que pasemos a esta segunda pestaña que dice componente plan. Porque aquí lo que quiero es que hagamos como ese análisis. Igual aquí tenemos siempre la información de el modelo, los costos, las probabilidades, porque son importantes puede ser que los necesitemos para alguno de los cálculos que vamos a hacer acá. Muy bien, aquí entonces tenemos las etapas, ¿verdad? El S1, S2, etapa 3, etapa 4, etapa 5. Y aquí respectivamente sus costos. Entonces aquí lo que vamos a modelar es lo siguiente, digamos, entran 10, que 10 equivale a $1000, porque recuerden que son cientos de dólares. Entonces, un 2 son 200. O sea, lo que hacemos es agregarle dos ceros. Entonces, a 10 equivale a 1000 porque le agregan dos ceros y eso nos da 1000. De todas maneras, 1000 es el presupuesto que nos dieron. Pero ya convertido a la misma unidad que estamos usando acá, sería 10. Entonces, la idea es empezar a interpretar el problema. Bueno, llegan 10. Aquí hay diferentes costos asociados a comprar una unidad en paralela, dos unidades en paralela o tres. Y entonces aquí vamos a anotar qué queda para pasar al estado 2. Y luego vamos a ir modelando qué pasaría bajo esos diferentes valores del estado 2 y para el siguiente y así vamos. Entonces vamos a completar aquí. Los costos para el estado 1 son vamos a asignar el primer componente. Primero, vamos a ir en la secuencia. Ahorita no estamos resolviendo el problema de programación dinámica, digamos, en el orden de atrás hacia adelante. Estamos como interpretando el problema si se diera en el orden lógico, o sea, empezando de S1 a S5. Pero esta información, al final van a ver que lo que andamos buscando es cómo determinar cuál es la división que tenemos que hacer aquí o los posibles valores que puede tomar el S3. Entonces, este análisis nos puede ayudar mucho a entender qué valores tenemos que colocar en esos estados. Bueno, entonces aquí sería 1, si son dos unidades en paralela, cuesta 2, y si no 3. ¿De dónde estoy tomando esos valores? No estoy copiando esta columna, ¿verdad? Es esta de acá, de los costos.
Entonces, veamos qué quedaría para el estado 2. Si tengo 10 y tengo que pagar 1, ¿verdad? Entonces me quedan 9 para pasar acá. Luego me quedan 8 y luego me quedarían 7 acá. Hasta ahí vamos bien. Entonces, vamos a copiar esta parte de aquí y la vamos a traer para acá. Ahora sí, vamos a poner aquí entonces los posibles resultados que se dieron. Porque ahora estos son los estados que van a pasar al siguiente estado. Entonces vamos a poner aquí 9, 8 y 7. Voy a centrar esto. Muy bien. Ahora, si quedaron 9, bueno, aquí vamos a poner los costos. Vamos a asignar en el componente 2. El componente 2 tiene sus costos. Para una unidad paralelo 2, para 2, 4, para 3 vale 5. Entonces vamos a poner 2, 4, 5. Y esto lo tienen que repetir. Porque aquí, digamos, la idea es simular con estos costos en caso de que nos hubiera sobrado $900. Aquí es modelar estas compras pensando en el escenario de que nos sobraron 8. Y este es volver a modelar estas compras para el componente 2, asumiendo que nos sobraron 7. Entonces veamos acá. Si sobraron 9 y compramos un componente 2 que cuesta 2, entonces nos van a quedar 7 para la siguiente etapa. Si vale 4, si pagamos 4, entonces nos quedan 5. Si pagamos 5, nos quedan 4. En el caso de si llegaron 8 y pagamos 2, nos quedan 6. Si llegaron 8 y pagamos 4, nos quedan 4. Si pagamos 8 y nos quedan, perdón, llegaron 8 y pagamos 5, nos quedan 3. 7 menos 2, 5, 7 menos 4, 3 y 7 menos 5, 2. Y ahí tenemos los resultados. Copio esto y esto también. Y acá vamos a copiar entonces todos los valores distintos que obtuvimos. Entonces vamos a ver, se obtuvo 2, 3, 4, 5, 6 y máximo 7. Entonces vamos a empezar en 2 acá. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Estos serían ahora los estados posibles que podrían llegar cuando vamos a asignar el componente 3. ¿Cuáles son los costos del componente 3? Son 1, 3 y 4. Entonces vamos a anotar aquí 1, 3 y 4. Y esto tienen que copiarlo. Yo creo que pueden hacerlo así y se los hace de una vez todo. Si alguien se nos está quedando perdido, con toda confianza, ¿verdad? Nos avisa y lo esperamos un momentito. Acá, ¿qué va a pasar al siguiente estado? O sea, el estado 4. Entonces, van a hacer la resta. Aquí, 2 menos 1, 2 menos 3 y 2 menos 4. Hagamos una cosa. Es que aquí, digamos, vamos a encontrarnos con un escenario de que, por ejemplo, si usted le llegan 2 y tiene que pagar 3, esta no lo va a poder hacer, digamos, no lo va a poder
pues comprar, digamos, en este caso. Ah, bueno, aquí me se me olvidó también, copiar estos. Vamos a colocarlos en orden más bien descendiente. Vamos a poner aquí, empezar en 7, 6, 5, 4, 3 y 2. Algo así. Y ahora sí, esto no lo vamos a cambiar. Entonces vamos a mantener siempre ese orden en orden descendente. Porque van a quedar algunas celdas que no se van a poder aplicar y entonces es mejor que queden como aquí fuera. Y vamos dejando aquí un bloque de las que son escenarios posibles. Ya se van a ir dando cuenta. Bueno, aquí entonces, si entran 7 y pagamos 1, entonces quedan 6 para la siguiente etapa. 7 menos 3, quedan 4, 3, 6 menos 1, 5, 6 menos 3, 3, 6 menos 4, 2, 5 menos 1, 4, 5 menos 3, 2, 5 menos 4, 1, 4 menos 1, 3, 4 menos 3, 1, 4 menos 4, 0, 3 menos 1, 2, 3 menos 3, 0. Y este no se puede hacer. Vamos a marcarlo así como. Este no lo podríamos hacer porque este no alcanzaría. 2 menos 1 nos queda 1. Y ya estos no se pueden hacer porque no nos alcanza. Y entonces acá vamos a copiar toda esta parte que nada más se repite. Y aquí entonces lo que vamos a hacer es colocar las subdivisiones que encontramos en este escenario. Vamos a ver, salió 0, salió 1, 2, 3, 4, 5, 6. Creo que hasta 6 es el máximo, entonces los colocamos en orden descendente. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y vamos a traernos los costos, ahora sí, del artículo 4. Los costos son 2, 3, 4. Entonces van a colocar 2, 3 y 4. Copian esto y se lo pegan a todo. Bueno, aquí me sobraron unas de. Estas no las vamos a ocupar. Si quieren borrarlas, las pueden eliminar. Muy bien. Y veamos cómo queda aquí el estado 5. Entonces hacen 6 menos 2, nos quedan 4, 3, 2. 5 menos 2, 3, y menos 3, 2, y aquí 1. 4 menos 2, 2, 4 menos 3, 1 y 0. Aquí queda 1, aquí queda 0 y este no se puede hacer. 2 menos 2, 0. Y ya con 2 ya no nos alcanza. Y aquí, por ejemplo, llegando 1 tampoco nos alcanza para comprar nada y 0 tampoco. Entonces todo esto son escenarios que no van a ser posibles. Muy bien. Preguntas hasta acá.
De mi parte no, profe. Ok, bueno, entonces les decía, ¿y para qué hacíamos eso? Bueno, ¿en qué nos puede ayudar esto a construir la otra tabla? Bueno, aquí esta tabla vamos a empezar en la etapa 4, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ponerle los escenarios posibles para el estado 4. Entonces, si revisamos aquí, el estado 4 podría presentar este escenario, este también, este, inclusive para este hay una posibilidad, ¿verdad? Pero ya el escenario de que le sobre 1 o 0, o sea, de que llegue 0 o 1 no es factible. Este es el peor, digamos, de los casos en el que usted compró todos los componentes acá y le sobró solamente 200, que le alcanza para comprar un componente 4. Y eso le da la garantía de que entonces tiene al menos un componente de cada tipo para que el sistema funcione, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si usted hizo una mala compra y aquí gastó todo y solo le sobraron $100, no va a poder comprar ni siquiera un componente. Aquí con dos no le va a permitir comprar dos componentes ni tres unidades paralelas, pero por lo menos puede comprar uno. Y con uno garantizaría el funcionamiento, ¿verdad? Pero con estos escenarios, no, digamos, no sería viable que el sistema funcione. Entonces, estos escenarios hay que descartarlos. El mínimo valor que puede llegar a la etapa 4 es 2. Y de ahí puede ser 2, 3, 4, 5 y máximo 6. 6 posiblemente es el escenario en el que se compra un componente de cada uno, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque vean, un componente, este vale 1, este vale 2 y este vale 1. Entonces, acumulado tenemos 4. Y como teníamos 10 para comprar, si le restamos estos 4, quiere decir que quedan 6. O sea, 6 es lo máximo que podría llegar a la etapa 4. Entonces, vamos a irnos acá y el primer estado que podemos encontrar, nos recuerdan que era en 2, 3, 4, 5 y 6. Solamente esos estados. Pregunta, ¿alguien me puede decir qué es este numerito que está ahí en paréntesis? ¿Alguien sabe? Ese numerito que está en paréntesis no es obligatorio que esté ahí, pero lo ponemos por una comodidad, digamos, por un asunto de comodidad que a lo mejor es información que pueda ser útil en el cálculo. Revisen en la tabla de arriba a ver si ven algo parecido que sea 2, 3, 4. Costo del componente 4. ¿Las qué? 4. Bueno, no costo, sino. Sí, costos. No, sí, sí, el costo. Estos 2, 3, 4 acá. Es la tabla de costos. Entonces, como el costo, vea que se usa la fórmula, es esta parte. Entonces, si no vamos a tener que estar en esto, subiendo y bajando para revisar cuál era el costo y hacer los cálculos. Entonces, se nos hace más fácil ya tenerlo aquí, visible a mano, para hacer el cálculo, porque, por ejemplo, si yo aquí estoy en el estado, por ejemplo, en el estado 6, estoy en esta celda, en el estado 6 y la asignación y el costo aquí es 4. Entonces, yo tengo que ir a buscar en el estado anterior el óptimo de la diferencia del estado menos el costo, que en ese caso sería 6 menos este costo 4, o sea, f sub 5 de 2 es el que tengo que ir a buscar. Pero yo puedo hacer esta resta, digamos, fácilmente. Si no, tendría que hacer 6 e irme a buscar este 4 aquí y luego bajar y hacer el cálculo. Entonces es más lento. Vamos a ocupar otros datos que no están ahí en la tabla. Podemos anotarlos aquí al lado. Uno es la probabilidad, digamos, la probabilidad 4 de
de asignar un componente. Entonces, este es igual a 0.5. Esto, vamos a ver, lo podemos arreglar aquí de esta manera. Y acá, nada más voy a cambiar, lo copio y cambio aquí. Ahora, de comprar 2 unidades en paralelo, el componente 4, la probabilidad de que funcione es 0.7. Y si son 3 unidades en paralelo, la probabilidad de que funcione es de 0.9. Y estos no son datos inventados, son estos que están aquí, para el componente 4. Muy bien. Voy a ponerlos acá, por si tengo que hacer referencia a las celdas, nada más. Aquí voy a borrarle esto. Dejemos el igual. Y ahí nos queda bien. Ok. Bueno, entonces aquí vamos con la primera celda. Aquí se supone que entonces el estado es, sobraron 2, vamos, o $200. Y entonces la pregunta es si podemos comprar una unidad paralela al componente 4. Y entonces sí alcanza, porque vea que el costo es 2. Y entonces aquí vamos a poner, digamos, la probabilidad, ¿verdad? Asignada a esta compra que vamos a hacer. La probabilidad de funcionamiento de esa decisión que estamos tomando. Entonces, esto sería la probabilidad 4, ¿verdad? De asignar un componente, o sea, es este de acá. Y multiplicado por la probabilidad que viene del estado anterior. Pero recuerden que el estado anterior era este. Estamos empezando, entonces aquí es 1, ¿verdad? Entonces aquí básicamente esto sería simplemente esta probabilidad. Ahora, y en toda esta columna va a ser igual. Entonces pueden, mejor copien. Copian y pegan. Pero ¿por qué hace esto? Ah, es que como yo le hice con la fórmula, seguro me la está cambiando. Ya entiendo. Vamos a hacerlo así. Listo. Entonces, en esa va a ser todos iguales, porque básicamente es la probabilidad asignándole o comprando una unidad en paralelo. Y listo. Y eso solamente tiene esta probabilidad, porque lo que puede hacer diferencia es el acumulado, pero como el acumulado en todos es 1, entonces no va a alterar. Ahora, aquí hay que inhabilitar estas dos celdas. ¿Por qué? Porque si lo que tenemos son 2, no puedo comprar 2 unidades en paralela porque cuesta 3. Y menos 3 porque vale 4, ¿verdad? Entonces, estas están inhabilitadas. De todas maneras, eso lo teníamos acá, que cuando llegaban 2, las asignaciones de 3 y 4 no se podían hacer, las habíamos inhabilitado acá. Solamente se podía hacer este escenario. Y vean que ahora en el de 3 hay uno que no se puede hacer, Entonces, esta también vamos a inhabilitarla. Porque si nos llegan 3 de dinero disponible, entonces yo no puedo comprar 3 unidades en paralelas porque cuestan 4. Pero sí puedo comprar 2. Porque 2 cuestan, digamos, 3. Entonces le asigno aquí esta probabilidad, que en este caso sería 0,7.
Y aquí, básicamente va a ser la misma en todas. Y luego acá, finalmente, si me llegan 4, sí puedo comprar 3 unidades en paralelo del componente 4. Y eso, porque aquí cuesta 4 y este cuesta 4, entonces alcanza. ¿Y cuál sería la probabilidad asociada a comprar, digamos, a 3 componentes en paralelo? La probabilidad de que funcione el sistema es de 0. O de que funcione el dispositivo es de 0.9. Y entonces lo agregamos aquí y copiamos. Esta tabla, la primera siempre es como muy, o sea, no tiene como mucha ciencia. Las otras son las que ya se vuelven como más, digamos, más vivo el componente recursivo, entonces pueden ser un poquito más interesantes. Bueno, y aquí entonces el óptimo fue 0.5, 0.7, 0.9 y en las demás también sigue siendo 0.9. Y entonces, ¿a cuál X estaba asociado 0.5? A 1. A 2. Y a 3, 3 y 3 acá. Ya tenemos nuestra primera tabla. Vamos a colocarle aquí las probabilidades. Pero ahora vamos a estar en la etapa 3. Entonces aquí sería la probabilidad de 2 unidades en paralelas del componente 3 y de 3 unidades en paralelas del componente 3. Y estas probabilidades tengo que tomarlas de acá. 0.7, 0.8 y 0.9. Listo. ¿Me van siguiendo por acá? Muy bien, aquí entonces, como estas condiciones se anularon, tenemos que anular todo lo que esté aquí. No lo podemos utilizar. Entonces, para el estado 3, que es el que estamos ahorita, los valores posibles que pueden tomar es desde 3 hasta 7. Entonces vamos a completar acá en la tabla con esos estados. Bueno, y esto acá, digamos, tiene una ciencia, porque ven que aquí, en el momento en que llegó al estado 3, un disponible de 2 para compras, eso va a terminar de alguna manera en que no, digamos, en que en el estado siguiente, pues no queden cantidades suficientes para comprar, ¿verdad? Entonces acá, vamos a ver, coloquemos 3, 7. Aquí tenemos los costos. Aquí, digamos, aunque esta la dejamos, sí tiene una desventaja de que estas dos de acá no se pueden dar porque nos llevan a anulación también. Ahora, la razón es esta. Digamos, si compro una unidad paralela del componente 3 y me venían sobrando 3, me quedan 2 para pasar a esta etapa. Y entonces con 2 yo puedo comprar uno y quedo tablas. Pero si de este componente, si me llegan 3 de sobrante y compro 2 unidades en paralelas, me sobra 1. Cuando me vengo acá, el precio más bajo que yo tengo que pagar es 2, entonces no me alcanza.
Por eso hay que anular estas dos de acá. Y aquí va a pasar lo mismo con esta, porque si me llegan 4 disponibles y ustedes compran las 4, entonces no les va a sobrar. Pero igual, si llegan 4 y pagan 3, les queda 1 y tampoco con 1 les va a alcanzar para comprar acá. Entonces van a tener que anular estas dos de acá. Y creo que las demás ya las podemos trabajar. Ah, bueno, creo que por aquí queda otra. Si le llegan 5 disponibles y compran 3 componentes, 3 que valen 4, entonces le va a sobrar 1 que se lo pasan a este y con ese 1 que sobró no pueden comprar nada. Entonces esta celda también hay que anularla. O sea, necesitan forzosamente, tiene que llegar un sobrante de 2 para esta etapa. Porque aquí lo mínimo que ustedes pueden comprar es 1 y ese 1 cuesta 2. Entonces revisemos por acá. Aquí sería, vamos a hacerlo con fórmula. Va a ser la probabilidad asociada a tomar la decisión de comprar un componente, o sea, de que funcione el sistema usando una unidad en paralelo del componente 3. Esa probabilidad es este valor que está aquí. Y esto lo tienen que multiplicar con lo que viene de la tabla anterior. ¿Qué es lo que viene de la tabla anterior? De la tabla anterior viene esto. O sea, ustedes tienen que hacer el S sub 3, que en este caso vale 3, menos el costo que tenía aquí es 1. 3 menos 1 es 2. Entonces tienen que ir a buscar la fila de 2 y traerse la probabilidad que quedó aquí asignada. Y eso les va a dar el total. Vamos a hacer un cálculo, tal vez aquí al lado, para que lo vean. Vamos a ver, esta celda, pongámosle un color ahí, no sé, naranja. Y esto también. Entonces, aquí lo que estamos calculando es, para el valor 3, para el estado 3, la asignación que vamos a hacer es de una unidad en paralelo. Entonces vamos a asignar el máximo de la probabilidad para 1, que en este caso, bueno, aquí podríamos decir que es que es como P sub 3, ¿verdad? P sub 3 de 1, la probabilidad 3 de asignándole, digamos, con un componente. Y aquí vamos a ir a la etapa anterior a buscar la diferencia, que en este caso sería 3 del estado menos el costo de asignar un componente en esta etapa, que es 1. Entonces, este dato, vamos a agregar aquí, tal vez para que les quede más completo. Esto va a ser 0.7 por 0.7 por el valor de f de f4 de 2, acá que era 0.5. Y ese es el resultado que tenemos acá. ¿Se entendió la idea por aquí?
Sí, profe. Bueno, entonces análogamente vamos a ir haciendo el resto. Ok, entonces este sería igual. Aquí tendríamos que asignar la probabilidad de 1, que sigue siendo esta, por, y entonces vean, aquí hacen la resta, 4 menos 1, les queda 3. Entonces se vienen aquí a 3 y buscan la probabilidad óptima que se obtuvo en el estado 3 de la etapa anterior. Y entonces ese es el resultado. Luego aquí igual, sigue siendo 0,7 por, y ahora si llegan 5 y pagamos 1, nos sobran 4. Vamos al estado siguiente y vemos que en el estado 4 el óptimo fue 0,9 y multiplicamos. Acá sería, ahora estamos asignando dos componentes. Entonces la probabilidad es esta, 0,8 por, y ahora sí, si llegan 5 y pago 3, me sobran 2. Voy a la tabla anterior y el 2, me doy cuenta que el óptimo fue 0,5. Acá, seguimos con esta. Por y 6, le quito 1, me quedan 5. Y el óptimo en 5 en la etapa anterior fue 0,9. Y y acá va a dar lo mismo, ¿verdad? Va a ser 0,7 por y 7 menos 1 es 6 y el óptimo en la etapa anterior para el estado 6 fue 0,9. Vamos con este. Si me llegan 6 y pago 3, entonces me sobran 3. Bueno, la probabilidad de este caso estoy asignando 2, que es 0,8. Entonces me llegan 6, pago 3, me sobran 3 para la etapa anterior y el óptimo aquí fue 0,7. Acá sería 0,8 por, si llegan 7 y pago 3, me sobran 4. Me voy a la etapa anterior y en el estado 4 el óptimo fue 0,9. Y lo agregamos acá. Y vamos con las últimas dos celdas. Aquí estoy comprando 3 componentes. La probabilidad de que funcione es 0,9 por, si me llegaron 6 y pagué 4, me sobran 2. Me voy a la tabla anterior y multiplico por el óptimo, que fue este. Ahora sería 0,9 por, si llegan 7 y pago 4, me sobran 3. Me voy a la etapa anterior y esos 3, el óptimo fue 0,7. Y ahí está. Ahora sí. 0,35, el óptimo acá, 0,49. De acá 0,63. 0,63 también. Y aquí 0,72. Veamos las correspondientes. Aquí fue una unidad en paralelo, una unidad en paralelo, una unidad en paralelo. También una unidad en paralelo. Y aquí fue en 2 unidades en paralelo. ¿Me alcanzaron por ahí? Muy bien. Ya iban súper adelantados. Ok, vamos a la etapa siguiente. Entonces, acá en esta etapa, veamos los estados posibles que se puedan presentar. Entonces, aquí en el estado 2 tenemos estos. Y todos son viables, ¿verdad? Porque vean que todos funcionaron bien hasta el final. No estamos dentro digamos, cruzándonos con celdas en negro. Entonces, los estados posibles acá van a ser 7, 8, 9. Y acá entonces vamos a copiar las probabilidades que las podemos estar ocupando. Aquí es para el estado 2. Si asignamos dos componentes en paralelo, 2 y 3 unidades en paralelo. Las probabilidades pueden revisarlas en la tabla, pero son 0,6, 0,7 y 0,8. Muy bien, aquí celdas que tengamos que anular.
Creo que tendríamos que anular esta. Porque vean, si ustedes reciben 7 y pagan 5, les sobran 2 y se van aquí, vea que 2 no fue nada, no fue una opción para ese estado. Posiblemente el 2 no estaba aquí porque el 2 hacía que no le quedara nada a la última etapa, ¿verdad? Entonces, esta celda es, creo que es la única que vamos a anular. Lo mínimo que nos puede dar en esa resta de estado con costo tiene que ser 3 para que funcione. Entonces aquí 7 menos 4, 3, funciona. Y ya aquí 8 con 5 va a funcionar y 9 con 5. Entonces creo que solamente esta celda tendríamos que eliminar. Muy bien, vamos con las probabilidades. Acá, en todos va a ser en toda la primera columna. Multiplicado por, y aquí entonces 7 menos 2 nos da 5, y el mejor acá en 5, en el estado anterior, fue Luego sería otra vez por 8 menos 2 nos da 6. El mejor aquí en 6 fue este. Luego sería por 9 menos 2, 7. Y el mejor en el estado 7, en la etapa anterior, fue Y ahora vamos con el siguiente. Ahora aquí estamos asignando dos componentes. La probabilidad que usamos es esta. 0.7 por. Si llegan 7 y asigno y pago 4, me quedan 3. Y en 3 el óptimo fue Volvemos a asignar 0.7. Si llegan 8 y pago 4, me sobran 4. Y el óptimo aquí fue Aquí sería 0.7 por. Si llega a 9 y pago 4, me sobran 5. Y 5 en el estado anterior tenía un óptimo de 0.93. Muy bien. Y ahora vamos con esta. Aquí estamos asignando 3 unidades en paralelo, entonces la probabilidad es 0.8 de que funcione. Si llegan 8 y pago 5, me sobran 3, multiplico por el óptimo que fue Y ahora aquí sería 0.8 por, si llega a 9 y pago 5, me sobran 4 y el óptimo en 4 fueron estos. Y listo. Y aquí buscamos el máximo, entonces aquí sería 0.378, 0.378 y acá sería 0.441. Es del comprar un componente en paralelo, 2 unidades en paralelo y perdón, una unidad en paralelo también, y sería 2 unidades en paralelo. Muy bien. ¿Estamos bien por acá? Y vamos con el estado 1. Entonces, en el estado 1 ya es el de estado inicial, que es cuando empezamos con los días, ¿verdad? Entonces, vamos a asignar, es la única posibilidad, que lleguen 10. Muy bien, si llegan 10, vamos aquí a copiar las probabilidades. Aquí sería para el componente 1. 2 unidades en paralelo, 3 unidades en paralelo. Y las probabilidades son, ya se las digo, 0.5, 0.6 y 0.8. Muy bien. Ahora sí, si llegan 10 y compramos un componente, entonces pagamos 1, nos sobran 9, ¿verdad? La probabilidad de 1, de un componente tipo 1 es 0.5 por el mejor pasando 9 a la etapa anterior. Entonces el mejor acá en 9 fue Ahora aquí sería dos componentes. La probabilidad de que funcione es 0.6 por.
Si llegan 10 y pago 2, me sobran 8 y el mejor en 8 en la etapa anterior fue este. Y acá sería 0.8 por, si llegan 10 y pago 3, son 7 y el mejor en 7 fue esto. Y listo. Entonces el óptimo es 0.3024, que corresponde a, perdón, a 3 componentes. Muy bien, estamos por aquí ya. Ya con esto terminamos nuestro método, ¿verdad? De programación dinámica y procedemos a tomar la solución óptima, ¿verdad? La decisión que tenemos que darle a la empresa. Entonces, para eso, siempre es bueno como hacerse una tablita de resumen para ver cómo resumimos toda la información que hemos obtenido aquí, digamos, en todas estas tablas previas. Vamos a ver. Empecemos, ahora sí, como en el orden lógico, con el primer componente. Vamos a ver, la solución acá dice que, vamos a ver si me ayudan para que ustedes también participen. Vamos a ver, con el primer componente, entonces, debo comprar 1, 2 o 3 unidades en paralelo. ¿Cómo interpreto la información aquí? Pues no lo escuché por la lluvia. ¿Qué preguntó? No, que de esta tabla, ¿qué podemos interpretar para el componente 1? Hay que comprar 1, 2 o 3 unidades en paralelo. Como el óptimo fue este, que es la máxima probabilidad, y este está asociado a comprar 3 componentes en paralelo, entonces vamos a decir que vamos a empezar aquí con 10 que entra. Vamos a asignar 3 en paralelo para el componente 1. El costo que le corresponde a 3 en paralelo es de 3. Eso lo pueden ver ustedes en la tabla. Si aquí hubiera sido 1, hay que cambiar el costo, ¿verdad? Y ajustarlo. Y entonces aquí pasamos al estado siguiente la diferencia del dinero que tenía menos lo que me va a costar comprar estos 3 componentes, ¿verdad? O sea, esto sería lo que tengo aquí menos esto que voy poniendo acá. De hecho, esta fórmula nos va a servir en toda la fase. Muy bien. Y aquí el F, como es la probabilidad, entonces anotamos la probabilidad que le corresponde a 3 componentes. Entonces, 3 componentes era 0.8. Entonces, ponemos aquí 0.8. Luego, este de acá siempre va a ser, por supuesto, es el estado con el que inicia, o sea, y es lo que es es este, 7, ¿verdad? Que es lo que le está pasando a este estado siguiente. Entonces, iniciamos en 7, quedaron 7 disponibles para la compra del segundo componente. Vamos a ver, entonces, dice que si quedaron 7 disponibles, se recomienda comprar uno del componente 2. Entonces, vamos a anotar aquí que se va a comprar uno. El costo de comprar un componente tipo 2 es, y eso lo pueden ver en la tabla, es de 2. Y entonces me van a sobrar 5 para pasar a la siguiente fase. Y la probabilidad de que funcione el componente 2 con un componente, ¿verdad?
con una unidad en paralelo es de 0.6. Ahora acá, vamos a pasarle entonces el sobrante, que son 5. Si me sobran 5 en la etapa 3, entonces me voy a la etapa 3. Si me sobraron 5, entonces dice que debo comprar uno de los componentes 3. Entonces compro uno, comprar un componente 3, y eso lo pueden ver aquí en la etapa 3. Comprar uno aquí le cuesta 1. Entonces vamos a poner el costo acá, que es 1. Sobran 4 para la siguiente etapa y la probabilidad de que funcione con una unidad en paralelo es de 0.7. Y ahora vamos con la última asignación. Le paso esto. Y ahora sí. Si llegaron 4 a la etapa 4, 4 de sobrante, ¿qué puedo comprar? Entonces, si llegan 4, se recomienda, perdón, si llegan 4, se recomienda comprar 3 componentes del tipo 4. Y esos 3 componentes del tipo 4 tienen un costo de 4. Entonces vamos a comprar 3 componentes de tipo 4, tienen un costo de 4 y nos tiene que sobrar 0. Quiere decir que se usaron todos los recursos que nos dieron, que eran los $1,000. La probabilidad de que funcione con 3 componentes es 0.9. Y aquí, entonces, esto va a ser igual a... Aquí está la fórmula de... Bueno, debe haber una de multiplicación, pero no la veo ahorita. Entonces vamos a multiplicar todas estas probabilidades, ¿verdad? Y eso tiene que darnos la probabilidad máxima que podríamos obtener bajo este escenario de que funcione el sistema. Claro, esto es malísimo, ¿verdad? O sea, imagínense que un sistema con una probabilidad de que funcione del 30%. Pero digamos, básicamente es un ejemplo nada más. Y por supuesto, tiene que coincidir con el acumulado que teníamos acá. Y con esto resolvemos el problema. Entonces, abrimos un espacio por si alguien tiene alguna pregunta.